Pues antes de empezar, muchísimas gracias, Gemma, por tus amables palabras y sobre todo, bueno, pues por invitarme a acompañaros hoy aquí en esta inauguración y, bueno, pues aportar un punto de vista que quizás, bueno, comentábamos antes de la intervención, que quizás es un poco complementario y diferente a lo que vais a, bueno, a lo que vais a ver los que empezáis este año y a lo que normalmente a lo mejor veis los alumnos que estáis ya más adelantados. Durante esta intervención, bueno, pues vamos a hablar efectivamente de química, vamos a hablar también de sostenibilidad y vamos a tratar también de hablar un poquito de cómo vemos ese futuro y de todos los retos que tenemos por delante de aquí a 2050, ¿no? Que es como la gran fecha que, bueno, pues que a todos los niveles se menciona, ¿no? como una fecha estratégica y clave a tener en cuenta. Decía Gemma ahora en su bienvenida que la química está en todas partes y que está, bueno, pues vosotros aquí no hace falta que os convenzca porque imagino que sois unos convencidos, pero sí que, bueno, pues me gustaría empezar la intervención con una pequeña infografía que han elaborado mis compañeras de comunicación con motivo del Día Mundial del Emoji, porque hay Día Mundial para todo. Y bueno, pues aquí se recoge sobre todo las dos últimas columnas, ¿no? Un poco pues todas esas áreas y todas esas disciplinas en las que está presente la química, la salud, la higiene, los medicamentos, las vacunas, pero luego también en otras áreas que a lo mejor no es tan fácil de asimilar o de identificar, como pueden ser, bueno, pues todos los textiles, la cosmética, bueno, pues también las tintas de los libros, bueno, pues también agroalimentación, los fertilizantes, los envases están hechos de materiales químicos y, bueno, pues un poco por empezar, ¿no? dando un poco esa visión general. Y a nivel industrial, ¿cómo se distribuye o cómo se organiza esa química, ¿no? Bueno, pues aquí os he querido recoger un poco cuáles son las distintas áreas. Hay muchas de ellas que las vais a estudiar durante el grado de química y otras, bueno, pues son simplemente que estarán ahí, pero obviamente no son una disciplina como tal, ¿no? Bueno, pues y luego además eso está dividido en lo que es la parte de química básica, que como veis ahí, pues recoge desde gases industriales, colorantes, química inorgánica, química orgánica, fertilizantes, materias primas plásticas y luego también, bueno, pues veis ahí otra serie de áreas que forman parte de la familia y luego también el otro gran bloque que forma parte de lo que es la industria química es todo lo que está relacionado con la farmaquímica, es decir, las materias primas farmacéuticas y las especialidades que representan dentro de lo que es el conjunto de la industria química española, como veis ahí, un 26%, es decir, pues una cifra bastante considerable. ¿Y dónde hay industria química en España? Bueno, pues aquí os he querido traer una sencilla representación un poco de dónde hay plantas químicas aquí en España. No tiene mucho misterio, las barritas naranjas son aquellas en las que hay una alta concentración y las azules, bueno, pues donde hay actividad, aunque ligeramente inferior. Si lo llevamos aquí a nivel de representación gráfica, bueno, pues veis ahí que la industria química en todo lo que es Cataluña, que veis ahí que tanto Barcelona como Tarragona están señalados de manera bastante significativa, bueno, pues representa un 43% de la industria química a nivel nacional. En el caso concreto de Islas Baleares no sale la tabla porque es un porcentaje muy pequeñito, pero sí que, bueno, pues ya que venía hoy aquí sí que hemos tomado la molestia, representa un 0,5% de lo que es ese total de la industria química española, pero sí que creo que es interesante mencionar que con respecto a lo que es la economía de las Islas Baleares representa un 2,2%. Bueno, no es que sea mucho, pero ahí está. Entonces, bueno, pues un poco porque os hagáis un poco una composición de dónde está ubicada la industria química. Seguro que muchos de estos sitios pues os suenan o conocéis alguna empresa que esté ubicada en algunas de estas ubicaciones.
Y por dar ya una foto lo que es más completa de lo que es el sector químico a nivel nacional, bueno, pues aquí he querido recoger lo que son los principales datos clave del sector. Y bueno, pues es que el sector químico a nivel nacional cerró lo que es 2022 con una cifra de negocios de más de 89.000 millones de euros. Y eso a lo mejor pues es un poco difícil de hacerse una idea, ¿no? Pero por comparar, pues es, por ejemplo, más de lo que facturó Coca-Cola a nivel mundial, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues es un factor esencial de la economía, es un sector estratégico y, bueno, pues no solo está esta parte de la cifra de negocios, sino que, bueno, pues también hay aproximadamente 3.100 empresas y, bueno, pues contribuyen un 16% al valor añadido bruto de España. Pero es que además el sector químico es el primer exportador de la economía española y eso es porque los productos químicos que se fabrican aquí en España son suficientemente competitivos como para ser capaces de exportarlo. Ahí os he querido recoger la cifra de exportaciones. Como veis, es más de un 50% de la cifra de negocios que se genera en España es debido a esa venta de productos en el exterior y bueno, pues es algo que la verdad es que es bastante diferencial y bastante característico. Siguiendo con aspectos clave de lo que es el sector químico en España, bueno, pues una parte que también creo que es muy importante, tanto para los que están empezando como para los que están quizás terminando, es la parte correspondiente al empleo. Como veis ahí, cerca de 800.000 personas trabajan en el sector químico, lo que supone aproximadamente, bueno, pues un 4,6% de la población activa asalariada. De manera directa, bueno, pues son 234.200 personas y, bueno, también una parte muy importante es la parte correspondiente al salario, que, bueno, pues el salario medio por trabajador dentro del sector químico ya lo veis ahí recogido, más de 39.000 euros. Y también una parte que creo que es relevante es la parte de la estabilidad. Más de un 90% de los contratos que hay en la industria química son contratos indefinidos. Y ya por último, la parte correspondiente a la innovación. Y es que, bueno, pues como veis aquí, bueno, pues de esos 234.000 personas que trabajan de manera directa en la industria química, un 21% lo hace en el sector químico, ¿vale? O sea que, bueno, pues en la parte correspondiente de I+D, perdón. Y luego, bueno, pues con una cifra de inversión en I+D+I con respecto al total de la industria de más del 26%. Es decir, es un sector que es líder en innovación. Y ya por ir entrando en lo que es un poco el objetivo de la charla de hoy, bueno, pues voy a empezar ya hablando un poco de sostenibilidad, ¿no? No sé si alguno conocéis esta definición. Bueno, pues sostenibilidad, esta es una definición ya ampliamente asumida e interpretada por todos. Desarrollo sostenible, aquel desarrollo capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y las posibilidades de generaciones futuras. Y bueno, pues aquí la parte importante es que muchas veces cuando se habla de sostenibilidad, yo creo que automáticamente todos y de manera irremediable pensamos en la parte medioambiental, ¿no? O sea, yo creo que no estoy descubriendo nada nuevo. Pero si queremos realmente ser sostenibles, tenemos que ser sostenibles en esos tres pilares, es decir, también en la vertiente social y también en la vertiente económica. Yo ahora voy a pasar a explicar un poco cómo se aplicarían esos tres pilares de la sostenibilidad en la industria química, porque bueno, pues el concepto de la sostenibilidad yo creo que se encarna en todos los, bueno, pues en los distintos sectores y, bueno, pues la industria química obviamente también es uno de ellos. Ya os he dado antes unas pinceladas de lo que es el sector químico en el contexto de la economía española, pero sí que quería traer aquí estos datos adicionales, ¿no? Que es la distribución de las empresas químicas por número de empleados. Yo creo que si ahora preguntase, que no lo voy a hacer porque ya me ha dicho Gemma que sois tímidos, si ahora preguntase por el nombre de alguna empresa química, seguro que a todos se os vienen un par de ellas o tres que no son precisamente pequeñas, pero sí que es cierto que la realidad es muy distinta y, como veis en esta figura,
bueno, pues del total de las 3.100 empresas que conforman el sector químico español, 1.700 son empresas de 1 a 9 asalariados. Es decir, no quiero decir el nombre de ninguna empresa, pero seguro que todos estáis pensando en un par de ellas que no están en ese margen. De hecho, esas grandes empresas que todos conocemos, pues son tan solo, bueno, pues veis ahí el último, estarían comprendidas dependiendo de cuál estemos hablando, pero estaríamos hablando de un porcentaje muy, muy pequeño, ¿no? Es decir, más del 54% de las empresas son empresas muy pequeñas, ¿no? Son micropymes que se denominan, ¿no? Si nos fijamos también en la distribución en función del año de actividad, esto también es algo muy, muy interesante, porque cuando una empresa química, y bueno, vosotros ahora vais a ver la parte más de laboratorio, más experimental, pero cuando se decide implantar una empresa química bueno, pues en una zona geográfica, da igual cuál sea, por las características propias de esa instalación, no lo hace pensando en monto la empresa y si me va mal me marcho. Eso conlleva aparejado una serie de equipamientos, unas instalaciones que no es tan sencillo. En lo que me refiero es que es un sector que tiene vocación de permanencia, en el sentido, bueno, pues como veis aquí, de pues que más del desde aquí no veo, más del 18% de las empresas lleva implantada en el país más de 20 años o más, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto también es algo que es bastante diferencial del sector químico con respecto a lo mejor muchas empresas que están surgiendo ahora, pues como a lo mejor del sector de teleco, etcétera, que en realidad pues no necesitas todo ese equipamiento y todas esas instalaciones que van detrás, ¿no? Y bueno, pues aquí una comparativa con respecto al total de las empresas a nivel nacional, pero que bueno, que creo que eso no es relevante ahora en este momento. Y luego, bueno, pues hablábamos al principio, ¿no?, de los 3 pilares, la parte económica, que la acabamos de ver, y bueno, pues ahora vamos a ver un poco la parte de la contribución social. Y bueno, pues es que desde Feike, bueno, pues tenemos un sector que está muy comprometido con tratar de dar respuestas a las demandas y las necesidades de la sociedad. Yo cuando explicaba la definición de sostenibilidad, hablábamos precisamente de esto, ¿no?, de satisfacer las necesidades actuales a la vez que garantizamos las necesidades futuras. Y en España, a través de Feike, a través del programa Responsible Cares, que es un programa de gestión responsable, bueno, pues tenemos una certificación precisamente, ¿no?, para reconocer el trabajo de las empresas socialmente responsables. Y estas demandas y necesidades de la sociedad pues son, bueno, pues al principio de todo he empezado hablando un poco de todos los sectores en los que está representado la química, y son precisamente esos. Estamos hablando de retos como acceso al agua potable. Estamos hablando de retos, pues por ejemplo, relacionados con el acceso a los recursos, a la alimentación, ¿no? Está previsto que para 2030 seamos en el planeta Tierra más de 8.500 millones de personas. Y dar de comer a toda esa gente, o comer todas estas personas, pues requiere de muchos recursos y una gestión eficiente de esos recursos, porque no se trata solo de generarlos, sino también de saber administrarlo. Pero también de áreas, bueno, pues como la energía, ¿no? Luego vamos a ver algún ejemplo, ¿no?, de lo que se está haciendo de cara a futuro. Y bueno, pues todo lo que es la transición energética, que bueno, pues que no sé si es un término con el que estáis muy familiarizados, pero deberéis empezar a estarlo, bueno, pues requiere, ¿no?, de una serie de desarrollos que son necesarios, y también pues cuestiones relacionadas con la movilidad. Yo creo que todos ahora seguro que conocéis a alguien que tiene o un vehículo eléctrico o híbrido, lo que sea. Bueno, pues al final, aunque no lo parezca, la química está detrás de muchos de esos elementos que están incorporados en los vehículos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues son muchos los retos que hay por delante, y bueno, pues son muchas las oportunidades también que va a haber para el sector. Hablábamos antes lo he mencionado antes al principio de la intervención, del empleo total generado. No me voy a repetir, sí que aquí, bueno, pues la parte relacionada con la igualdad.
bueno, pues está bastante equilibrado y, bueno, pues sobre todo lo que decía, pues un total de más de 790.000 personas, que representa cerca de un 5% de la población activa asalariada. Aquí también os he querido recoger diferenciado lo que es el empleo indirecto y el empleo inducido, que al final son los empleos que se generan alrededor de una planta o de una empresa química, ¿no? Serían, pues a lo mejor esos proveedores que no trabajan directamente para la industria, pero que es un empleo que se genera porque esa industria química está en esa ubicación, ¿no? Y esto también, pues es un motor de la economía muy importante. Hablábamos antes también de la estabilidad. Más del 90% de los contratos en la industria química son indefinidos, y aquí sí que os hemos querido recoger un poco la comparativa con el resto de sectores de la economía, ¿no? Veis ahí, bueno, pues que la media está en un 79 comparado con lo que es el 92% de la industria química. También es destacable en esta diapositiva que es superior a lo que es la media industrial, y también, bueno, pues a otros sectores que bueno, pues que lamentablemente no gozan de esa estabilidad. Hablábamos antes del salario, no lo voy a mencionar más porque, bueno, pues aquí veis también una comparativa con lo que es la media industrial, que también pues veis que hay más de 12.000 euros de diferencia, o incluso con la media nacional, que donde la diferencia ya empieza a ser bastante significativa. Y, bueno, pues una vez hemos visto lo que era la parte de la contribución económica y la contribución social, bueno, pues vamos a pasar a ver un poco lo que es la parte de protección del medio ambiente, que es un poco la que decía al principio de mi intervención, que es un poco la que todos automáticamente pensamos en eso cuando hablamos de sostenibilidad. Aquí espero que se vea, bueno, aquí en grande se ve bien. Nosotros desde FEIQE publicamos, creo que es cada 2 años, un informe de responsabilidad social, donde, bueno, pues tenemos toda esta serie de indicadores recogidos, ¿no? Y bueno, pues en el caso concreto de la parte de medio ambiente, bueno, pues luego hay en este informe está detallado como con mucho más detalle y se ve mejor, pero bueno, aquí lo que quería tratar de que os quedaseis un poco con la idea, ¿no?, es del comportamiento a lo largo de, bueno, pues desde que se puso en marcha el programa Responsible Care, y como veis, bueno, pues lo que es la emisión de gases de efecto invernadero, bueno, pues una reducción del 40%. Emisiones de óxido de nitrógeno, bueno, pues estamos ya hablando de unas reducciones de más del 71%, o incluso en el caso de los óxidos de azufre de más del 95%. Pero aquí, más allá de un dato o de otro, que además dependiendo del contaminante pues puede ser más o menos fácil de reducir, aquí sí que lo que quiero que os quedéis es un poco, sobre todo, con la línea o con la tendencia de los datos del final de cada una de las gráficas, ¿no? O sea, si os fijáis, por ejemplo, en el caso de los óxidos de nitrógeno, que estamos hablando de una disminución del 0,28 al 0,27, o en el caso de los óxidos de azufre, pues del 0,07 al 0,05. O sea, estamos ya en unos niveles muy, bueno, pues asintóticos, donde, bueno, pues el seguir disminuyendo esos niveles, bueno, pues es un reto en sí mismo, y eso, bueno, pues solo va a ser posible, bueno, pues gracias a la tecnología y también gracias a la innovación, que nos va a permitir, pues bueno, mejorar todos nuestros procesos, ser más eficientes y, bueno, pues ir avanzando un poco en la línea también de lo que se nos va pidiendo, ¿no? Y con lo que además estamos firmemente comprometidos. Y decía, esto solo será posible, ya llegamos a una parte en la que efectivamente, bueno, pues para seguir avanzando tenemos que apostar por lo que es la investigación, el desarrollo y la innovación. Y como decía Gemma en su bienvenida, bueno, pues nosotros desde la Federación gestionamos lo que es la plataforma tecnológica y de innovación de química sostenible. Y aunque lo he mencionado al principio en esa visión general en la que aportaba, bueno, pues unos datos genéricos de lo que es el comportamiento, bueno, los datos clave del sector químico español, sí que, bueno, pues aquí he querido traer unas gráficas quizás un poquito más detalladas,
pinceladas, ¿no? Donde pues por aquí podéis ver, por ejemplo, lo que es la inversión y gasto en I+D interna dentro del sector. Y bueno, pues veis, hay una parte en la que, bueno, pues veis aquí que hay una pequeña bajada, pero bueno, eso sois muy jóvenes, pero esto viene derivado de una crisis económica muy grande que hubo en 2008 y al final, bueno, pues todos los sectores económicos, bueno, pues se vieron repercutidos y el sector químico pues también. Pero es cierto que, bueno, pues sí, aquí no he traído la comparativa con respecto a otros sectores, pero bueno, podéis creerme si os digo que en el caso concreto del sector químico nos hemos recuperado muy bien y no es así en el caso de otros sectores. Y veremos a ver cómo nos afecta la crisis que tenemos ahora y que se avecina, ¿no? Pero bueno, sí que es importante, bueno, pues destacar ese incremento el último año del 5,2% y esos más de 1.100 millones dedicados a actividades de I+D+I. Aquí sí que lo hemos querido comparar con lo que es esta inversión en I+D+I con respecto a otros sectores industriales, ¿no? Y bueno, pues aquí decía al principio de mi intervención, bueno, pues somos líderes en innovación. Lo veis ahí, estos son datos oficiales con respecto, bueno, pues incluso a otros sectores como pueden ser el de la automoción, los materiales de transporte o incluso el sector de alimentación y bebidas. Y luego también una parte importante, ¿no? Yo al principio de mi intervención hablaba también de los datos de exportación, ¿no? Y decía que bueno, pues que ese buen comportamiento en exportaciones y en ventas en el exterior es porque los productos que se fabrican son de muy buena calidad y nos permite competir con respecto a otros países en muy buenas condiciones. Y eso, bueno, pues no es casualidad. O sea, yo acabo de dar ahora unos datos sobre la importancia de la I+D+I y bueno, pues esto también se ve reflejado aquí donde veis pues bueno, que más del 57% de las empresas innovadoras pertenecen al sector químico, ¿no? Bueno, pues eso es también bueno, pues al final todas las piezas del puzzle terminan encajando, ¿no? Y la parte correspondiente a los investigadores y personal de I+D con respecto al total industrial, ¿no? Y aquí veis, bueno, pues eso, que 1 de cada 4 investigadores que trabaja en el sector industrial trabaja en una empresa del sector químico, ¿no? Y al final, bueno, pues estos buenos datos de I+D+I y del liderazgo del sector, bueno, pues son todo consecuencia, ¿no? de toda esa gente que trabaja, ¿no? por seguir avanzando y desarrollando nuevas tecnologías. Y ya por último, la parte correspondiente a la intensidad de I+D, este es un dato bueno, pues que es el porcentaje del valor añadido bruto invertido en I+D+I y también aquí el sector químico lidera con respecto, bueno, pues ya veis ahí con respecto al sector industrial o incluso a la media nacional. Y bueno, pues una vez hemos visto un poco cuestiones generales, bueno, unas pinceladas sobre lo que entendemos por sostenibilidad y luego pues una descripción quizás un poquito más amplia de lo que es el sector químico nacional, sí que bueno, pues vamos a empezar a mirar un poco y hablar de futuro, ¿no? Yo decía al principio que 2050 se ha marcado, ¿no? como ese gran año en el que, bueno, pues ahora vamos a ver, tenemos que ser plenamente circulares, tenemos que estar descarbonizados, pues, todo va a pasar en 2050 y bueno, pues sí que, bueno, pues cómo nosotros percibimos o cómo creemos nosotros que va a ser 2050. Bueno, pues yo no tengo una bola de cristal, lo siento, ya me gustaría, pero sí que más allá de cómo creamos cada uno que debería ser, sí que hay, bueno, pues hay una serie de tendencias y una serie de factores y de personas que también nos van, ¿no? marcando un poco ese camino. No sé si conocéis a esta mujer, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ya en 2019, ¿no? dijo: quiero que Europa sea el primer continente climáticamente neutro en 2050. ¿Vale? Y a raíz de esto desarrolló todo un paquete legislativo
que no sé si eso se toca mucho en el grado, no lo sé, pero al final todo tiene influencia y todo acaba teniendo su impacto. Y bueno, pues además de decir que quería que Europa fuese el primer continente climáticamente neutro, dijo que también dijo, quiero que sea el primer continente climáticamente neutro y en el que el crecimiento económico esté disociado del consumo de recursos. Es decir, introducía dos conceptos que seguro que vais a oír muchísimo, que son conceptos como transición energética o descarbonización y economía circular, ¿vale? Y esto pues tampoco surge de la nada. No sé si conocéis a alguna de estas dos personas, supongo que a una sí, por lo menos, ¿no? Pero bueno, esto simplemente, bueno, pues un poco a modo de reflexión, ¿no? Bueno, pues son dos personas que, pues la primera, Helen MacArthur, que fue premio princesa de Asturias hace ya, no me acuerdo, hace un par de años, creo. Bueno, pues es un poco la persona que introdujo o que ha empezado a desarrollar lo que es el concepto de economía circular, que es cierto que no es un concepto nuevo, que bueno, pues que al final una persona que conozco me decía, dice, la economía circular ya la hacían nuestras abuelas cuando reutilizaban todo, etcétera, pero bueno, sí que a nivel productivo, ¿no? Quizás es un poco la impulsora de este concepto, ¿no? Y como veis aquí, bueno, pues ella lo que promueve o lo que sugiere, ¿no? Es que tenemos que cambiar esa manera en la que consumimos y en la que fabricamos, la que ahora mismo, o bueno, ahora mismo quizás ya no, pero sí que hace unos años lo que se hacía era, se fabricaba y se tiraba, ¿no? Y ella lo que aboga es un poco por fabricar, usar, reutilizar y volver a introducirlo en el círculo, de manera que, bueno, pues que esas materias primas y esos recursos estén en circulación el máximo tiempo posible. Y bueno, pues la otra, creo que la conocéis todos, Greta Thunberg, ¿no? También, bueno, pues con estos los viernes del clima y bueno, pues todas estas cosas, ella también hacía referencia a ese 2050, donde veis, bueno, pues que precisamente, bueno, pues dice, si queremos que estas cosas se hagan en 2050, tenemos que empezar a hacerlo ya, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final hay como este ejemplo, hay muchísimos más, de un montón de personas, ¿no? que abogan por esta necesidad. Y bueno, pues eso al final derivó, entre otras cosas, en este Pacto Verde Europeo que mencionaba antes de la presidenta von der Leyen, donde bueno, pues, trata precisamente de promover políticas que redunden en todo esto. Y más allá de estas iniciativas, también yo creo que se ha mencionado también por aquí, bueno, el Año Internacional de las Ciencias Básicas, pues bueno, también la ONU en el 2015 desarrolló, no, supongo que también este término, estos objetivos os son familiares, los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Y bueno, pues eso fue, la verdad es que fue un hito, porque fue la primera vez que se consiguió que a nivel de la ONU, bueno, pues se desarrollasen esta serie de objetivos, ¿no? De cómo queríamos que fuese el mundo en 2030, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ahora ya tenemos como dos hitos, ¿no? Por un lado, lo que es el escenario a 2030, donde todos estos objetivos de desarrollo sostenible tenemos que tratar de cumplirlos, y luego, bueno, pues tenemos ese otro gran objetivo a 2050 que os mencionaba hace unos instantes, ¿no? Habéis visto que han desaparecido algunos de esos objetivos de desarrollo sostenible y se han quedado únicamente aquellos que están íntimamente y más relacionados con lo que es la industria química o el sector químico, ¿vale? Y luego, bueno, pues en 2050, pues esto es lo que son los objetivos del Pacto Verde Europeo, y luego, bueno, pues también, bueno, pues decía, la economía circular, la relación con el clima, pero también sin olvidarnos, porque eso es muy importante y también lo introduce el Pacto Verde Europeo, protegiendo la salud del medio ambiente y de las personas. Aquí voy a hacer un breve inciso, porque bueno, pues en este Pacto Verde Europeo, la verdad es que no sé si se ve muy bien, pero bueno, sí que mencionaros que algunos de los elementos que introduce la presidenta von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, en este Pacto Verde Europeo,
es precisamente que quiere un ambiente libre de tóxicos, ¿no? Y bajo este paraguas de este plan se desarrolla lo que es la estrategia de productos químicos para la sostenibilidad, que es una estrategia diseñada por la Comisión Europea, que luego tiene muchas ramificaciones y que implica más de 85 leyes que afectan a lo que es la producción de los productos químicos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un área que obviamente con la que estamos firmemente comprometidos, pero que llegar a eso no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Eso sí que lo que se pide, ¿no?, es que sea una cosa transitoria, y de hecho, bueno, pues por eso también un poco el tema de la escalera. Y nos pasa lo mismo con lo que es la descarbonización y la transición hacia la economía circular. En lo que es la descarbonización y lograr que el sector químico alcance las emisiones netas cero, se ha hecho un estudio, un cálculo, y solo lo que es el sector químico necesitaría 700.000 millones de euros para lograr esas emisiones netas cero. Es decir, por eso también un poco, yo creo, el escenario, ¿no?, a 2050 que nos permita acometer todas esas inversiones. En el caso de España estaríamos hablando de un 10%, es decir, de 70.000 millones. Es decir, estamos hablando de inversiones bastante significativas. Y ya por terminar de aterrizar todo un poco, bueno, pues el papel de la química sostenible, ¿no? Nosotros existen muchas definiciones, la verdad es que de lo que es química sostenible. Pero en definitiva, bueno, pues la química sostenible va de ser más eficientes, de hacer más con menos, de ser más respetuosos con el medio ambiente. Y bueno, pues nosotros desde lo que es la plataforma tecnológica de química sostenible nos quedamos y nos ceñimos a lo que es la definición de la OCDE, es decir, esta que aparece aquí recogida. Abarca el diseño, la fabricación y el uso de productos y procesos químicos eficientes, eficaces, seguros, hablaba antes de la estrategia de productos químicos, y más respetuosos con el medio ambiente. También aquí mencionar también, ¿no?, la palabra del diseño. Yo antes, cuando os he introducido brevemente lo que es el concepto de economía circular, ¿no?, de esa parte de volver a introducir los materiales en el ciclo, ahí cobra mucha importancia lo que es el diseño de los productos, ¿no?, porque al final, bueno, yo creo que todos tenéis un teléfono móvil y hay algunas marcas que no permiten, por ejemplo, cambiar la batería, algo tan sencillo como eso. Como ese ejemplo hay muchísimos más, ¿no? Entonces, al final, de lo que se trata también, y que es una tendencia que está viniendo de Europa, es también el que hay que fabricar pensando en que tú luego vas a poder desmontar lo que sea, un teléfono, un ordenador, cualquier cosa, en sus distintos elementos para poder favorecer su reciclado y poder dividirlo en sus elementos fundamentales, ¿no? Y bueno, y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos dentro de la plataforma? Bueno, pues como ha dicho Gemma en su intervención, la plataforma, que está gestionada por Feike, es una plataforma virtual que favorece la definición de una estrategia de I+D+I a medio y a largo plazo en el ámbito de la química sostenible, entendiendo por química sostenible no únicamente química, sino ahora después veréis, sino también la parte correspondiente a la biotecnología industrial, ¿vale? Y bueno, pues cómo contribuir desde esas prioridades de I+D+I por un lado, a la economía circular y la eficiencia de recursos, es decir, lograr ser más circulares. Cómo contribuir a esa economía baja en carbono, es decir, mitigación del cambio climático, ya lo hemos dicho, primer continente climáticamente neutro, y luego también la protección de la salud humana y ambiental. Y todo eso, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues promoviendo lo que es la transferencia de tecnología, la colaboración público-privada entre lo que son el sector químico industrial, también con las universidades y con los organismos públicos de investigación,
Por supuesto, el talento. He mencionado antes el número de investigadores que trabajan en el sector químico, en la industria química, pero también es muy importante todo el talento que trabaja en estos organismos públicos de investigación y en las universidades como la que estamos hoy aquí, para tratar de proporcionar esas soluciones, ¿no?, ante todos los retos que tenemos. Y todo ello, por supuesto, pensando, ¿no?, en ser cada vez más y más competitivos. Y bueno, pues hablaba antes, ¿no?, de que no teníamos una bola de cristal, pero sí que, bueno, sí que somos y sabemos que tenemos ante nosotros un reto cuádruple, ¿no? O sea, no sé si estáis muy familiarizados, pero bueno, ya llevamos un ratito hablando. Tenemos por delante el reto de ser circulares. El reto de ser digitales, ¿no? Ahora todo es digital, todo es digitalización. Hemos estado hablando también de la necesidad de alcanzar esa neutralidad climática, pero es que además en el caso del sector químico le añadimos esta parte de ser circulares, porque además en esto que yo os hablaba hace unos instantes de lograr separar para mantener los elementos en circulación, ahí la química desempeña un papel muy importante, porque al final todas esas reacciones son reacciones químicas, con lo cual incluso el sector más alejado o que piense, ¿no?, de no, nosotros no tenemos química, al final sí lo tienes. O sea, hay una parte del proceso en el que lo tienes que, por decirlo, deshacer y tienes que utilizar la química, ¿no? Y luego, bueno, pues esta parte que mencionaba hace unos instantes también, ¿no?, de la importancia del diseño. Esto de aquí viene, este último punto, viene de lo que es, de lo que he mencionado antes, de lo que es la estrategia de productos químicos para la sostenibilidad, ¿no? Y viene un poco todo marcado por esto mismo. ¿Y cómo se está haciendo? Bueno, pues considerando que los dos grandes retos, los otros también lo son, pero que son esa descarbonización, ¿no?, y esa economía baja en carbono y la economía circular, bueno, pues ¿qué estamos haciendo desde el sector químico? Bueno, pues hay que, por un lado, empezar a diversificar lo que son las materias primas que utilizamos. Venimos históricamente de utilizar una materia prima fósil y, bueno, pues en los ejemplos que he incluido luego a continuación veréis, ¿no?, que ya se están haciendo cosas para incorporar materia prima diferente. Y en esa materia prima diferente pues podemos encontrar desde residuos, desde biomasa, pero también cosas tan sorprendentes o tan novedosas como CO2 para fabricar nuevos productos químicos y nuevos materiales, o también incluso los propios residuos plásticos, que son un problema. Pero además de diversificar en lo que es las materias primas, ese mix de materias primas, también hay que empezar a abogar por ese mix energético. Es decir, venimos también de una energía tradicionalmente de origen fósil, ¿no?, y vamos viendo, ¿no?, como cada vez más, yo creo que esto no es ajeno a nadie, vemos todos como cada vez más se está abogando por, bueno, pues la utilización de paneles solares, de aerogeneradores, también mucha cuestión relacionada con el almacenamiento energético, que eso sí que es un gran reto, porque al final nosotros podemos generar, pues por ejemplo, con los dos ejemplos que vienen aquí, ¿no?, con los aerogeneradores o con las placas solares, podemos generar energía para distintos procesos, pero si no somos capaces de almacenarla, pues nos sirve de poco, porque luego cuando a lo mejor la necesitemos no la tenemos ahí, ¿no? Y bueno, pues todo esto a través de los distintos procesos nos da lugar a nuevos materiales más innovadores que nos permiten, como decía, esa energía baja en carbono, también ser más eficientes energéticamente. Es decir, ahí veis la parte correspondiente, bueno, pues hemos puesto un ejemplo, edificios o vehículos, ¿no? Mencionaba al principio de mi intervención lo que son por ejemplo, los vehículos eléctricos, pero ya no solo. Antes, cuando estaba terminando de preparar la presentación, ¿no?, decía que gracias a la química, los vehículos, sin necesidad de ser eléctricos, han conseguido que un vehículo de ahora consuma 10 veces menos que lo que consumía un vehículo en 1950. Y eso es todo precisamente por el aligeramiento de los distintos materiales, etcétera. Y también la parte correspondiente a los edificios. No es nada nuevo si os digo, no os sorprendo, no os descubro nada
al final los edificios, pues con todos los aires acondicionados, calefacciones, etcétera, bueno, pues tienen que ser lo más aislantes posibles para evitar esas emisiones de CO2. Al final toda la actividad genera emisiones, ¿no? Pero luego también esos nuevos materiales, bueno, pues se incorporan en distintos bienes de consumo. Hemos hablado al principio de todas las aplicaciones en las que está disponible la química y luego también, por supuesto, la parte más dirigida a la salud y el bienestar. Y todo eso, por supuesto, pensando en lo que os decía antes, en que todo eso luego se va a poder mantener en el círculo. Y esta gráfica también es muy interesante, lo quería haber dicho al principio, pero bueno, aprovecho y lo comento ahora. Es que antes Gemma al principio decía, ¿no?, que la química está en todas partes y lo he repetido yo también, pero no os he dado el dato que a lo mejor no os aporta mucho, pero sí que creo que es importante que se sepa, ¿no? Y es que al final la química está en más del 98% de las cadenas productivas de todo lo que consumimos y de lo que usamos, ¿no? Lo cual, bueno, pues viene a demostrar un poco ese carácter esencial de la química. Y os decía, ¿cómo lo organizamos o cómo lo gestionamos? Bueno, pues dentro de la plataforma tenemos distintos grupos, porque al final, bueno, estáis estudiando química, la química es tan infinita como uno quiera, ¿no? Y cuando decía que la plataforma lo que hace es definir una estrategia de I+D+I a medio y a largo plazo, bueno, pues cuando se constituyó, nos veíamos un poco en el escenario, ¿no?, de decir, bueno, ¿dónde ponemos el límite? O qué es valorización química de residuos y qué es bioeconomía, ¿no? Entonces, bueno, pues al final estas cosas son inevitables, en algún punto hay que poner el límite, pero bueno, y entonces hemos definido estos 6 grupos de trabajo, ¿no?, donde, bueno, pues lo que se trata de hacer es precisamente, bueno, pues identificar cuáles son las áreas más relevantes y también, bueno, pues tratar de fomentar esa colaboración público-privada para tratar de proporcionar soluciones a esos retos que tenemos. No voy a entrar en mucho ¿cómo voy de tiempo? Bien, ¿no? Vale, ya voy terminando. Bueno, pero sí que quería ir terminando, ¿no?, incluyéndoos ejemplos concretos de algunas de las cosas que he ido mencionando, ¿no? Uno de ellos, bueno, pues el CO2 que he mencionado hace unos instantes. Bueno, pues el CO2 obviamente es un gas de efecto invernadero que se emite en los distintos procesos. Bueno, pues la química tiene la capacidad, y además ya se está haciendo, de capturar ese CO2, almacenarlo y transformarlo, bueno, pues en nuevos productos químicos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues como que os he recogido aquí, bueno, pues se podría contribuir a reducir hasta un 30% de las emisiones. La verdad es que hay proyectos muy interesantes en este ámbito y de hecho nosotros dentro de la plataforma organizamos un congreso que ha sido este año en Bilbao, por eso cuando me escribiste, que es precisamente de CO2 como materia prima y se hace cada 2 años y sí que hemos notado mucha diferencia. Este año era la 4ª edición, sí que hemos notado un avance significativo, ¿no?, en todo lo que está relacionado con el CO2. Pero es que solo por daros una pincelada ya hay hasta zapatillas y colchones que se hacen con CO2 como materia prima, ¿no? Con lo cual esto viene, o sea, y esto, vamos, no sé vosotros, pero yo esto me lo cuentan hace 10, 15 años y no me lo creo, ¿no? Hablaba antes del tema del almacenamiento energético, ¿no? El gran reto que tenemos por delante para ser capaces de almacenar y poder utilizar esa energía cuando nosotros lo necesitemos. Y también, bueno, pues un área que para nosotros también es muy importante y que además está muy relacionado con un problema que además creo que aquí en Islas Baleares estáis especialmente concienciados o preocupados, que es el tema de los residuos plásticos, ¿no? Y una de esas áreas y una de esas soluciones, yo hablaba antes de esa diversificación de materias primas, ¿no? Y bueno, pues una de esas posibles materias primas pueden ser los propios residuos plásticos, que se pueden
dividir en sus elementos fundamentales para fabricar nuevos materiales y nuevos productos plásticos de calidad equivalente a la original, a la que se fuese con materia prima fósil. Y bueno, pues es algo que está ahora mismo bueno, pues bastante en auge, ¿no? Y bueno, pues ¿cuáles son los beneficios de este reciclaje químico? Bueno, pues aporta valor a ciertos residuos que de otra manera acabarían en vertedero o incinerados, cosa que no queremos bajo ningún concepto. Decía, produce plásticos de calidad equivalente a los de materia prima virgen, pudiendo ser utilizado incluso para plástico en contacto con alimentos, que son las aplicaciones que son más exigentes y más demandantes. Reduce el uso de esas materias primas fósiles, porque al final estás utilizando un residuo para generar un nuevo material, y además reduce las emisiones. En la parte de abajo, bueno, pues solo a modo de ejemplo, bueno, pues algunas de las aplicaciones que se pueden hacer con esos residuos plásticos. Se pueden desde fabricar combustibles y aceites para carburantes, pero también envases o piezas para distintos sectores, ¿no? Entonces, bueno, y también es importante que este reciclado químico se aplica para aquellos plásticos que no se pueden tratar de otra manera. Es decir, nosotros, y por eso ahí pone como complemento al mecánico, ¿no? Al final el reciclado mecánico, por si no lo sabéis, y si lo sabéis disculpadme, es básicamente trocear el material y luego, bueno, pues volver a introducirlo en el círculo. Aquí lo que se hace, como os decía al principio, es, por así decirlo, deshacer el material, separarlo en sus distintos monómeros y volver a fabricar, ¿no? Entonces, sí que es importante decir que este tipo de procesos es óptimo y es adecuado cuando no se puede reciclar mecánicamente. Y ese cuándo es, bueno, pues puede ser desde que esté sucio, desde que el reciclado mecánico no lo admita, o luego pensando en esas futuras aplicaciones, porque como os decía, por ejemplo, los plásticos, los envases alimentarios necesitan, ¿no?, unas características y unas propiedades muy específicas, y eso el reciclado mecánico no te lo puede dar. Y también otra parte, ¿no? En esa parte de diversificación de las materias primas, pues está todo lo relacionado con la bioeconomía y los bioproductos, que no sé si son términos que os son familiares, pero bueno, al final esto de lo que trata es precisamente de utilizar residuos biomásicos también para fabricar nuevos productos, ¿no? También esto, bueno, pues contribuye a lo que es la reducción de los consumos fósiles y, bueno, pues crea también nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Porque también hay mucha demanda de este tipo de productos, ¿no? Y bueno, pues aquí otra figura de este tipo de ejemplos, que además está todo muy relacionado. Yo al principio he hablado de economía circular. La bioeconomía es una parte, por así decirlo, de lo que es la economía circular, igual que lo es la parte también de reciclado químico. Todo forma parte de un engranaje superior. Y luego hablaba hace unos instantes, ¿no?, de esa diversificación de energías, de fuentes de energía, pero también los materiales que hacen falta para producir esa nueva energía, ¿no? Y bueno, pues un ejemplo, lo he mencionado antes, los aerogeneradores, pero también todo lo relacionado, por ejemplo, con la energía solar, ¿no? Y luego, bueno, pues una cuestión bastante innovadora, ¿no?, que es, bueno, pues lo relacionado con la fotosíntesis artificial, ¿no?, que, bueno, pues que nos permite obtener combustibles y productos químicos. Esto está muy relacionado con lo que mencionaba antes del CO2. Bueno, pues gracias a la química, o sea, ya no nos hace falta depender únicamente de las plantas, sino que, bueno, pues que hay tecnologías y hay procesos que nos permiten replicarlo.
Y ya voy terminando, bueno, pues el hidrógeno, que os voy a decir, creo que en cualquier momento que se encienda la televisión o se vea alguna noticia, siempre se está hablando del hidrógeno y de la oportunidad que supone para España. Y bueno, pues qué elemento más sencillo que el hidrógeno, ¿no? O sea, esto sí que es química pura y bueno, pues es un reto y es una oportunidad que tenemos y que va a jugar un papel y que está jugando un papel muy importante en esa descarbonización que ambicionamos todos para 2050. Los vehículos, pues ya he mencionado un poco, bueno, pues veis aquí, ¿no? Un vehículo actual contiene alrededor de 2.000 piezas solo de plástico, ¿no? También, bueno, pues aquí es muy importante lo que es bueno, pues esa investigación que se hace, como decía antes, ¿no? Para lograr que esos plásticos, por ejemplo, pues que sean más ligeros, más resistentes, etcétera. Y bueno, pues ya por ir terminando, todo lo relacionado, lo he dicho varias veces también, todo lo relacionado con la medicina, las materias primas farmacéuticas son una parte muy importante de lo que es la industria química y bueno, pues obviamente esto hacia el futuro pues irá de la misma manera. Y luego ya la parte bueno, pues de eso, antes decía, ¿no? El número de habitantes previstos para 2030, bueno, pues todo esto hay que ir generando esos recursos y bueno, también aquí un poco ya empiezan a entrar en funcionamiento, que además eso yo creo que es algo que todavía nos queda por ver, ¿no? Cómo todo eso va a impactar realmente en el sector químico, porque creo sinceramente que estamos viendo ahora mismo solo el principio, ¿no? Que es toda la parte relacionada con la digitalización, el uso de la inteligencia artificial, el Big Data. Todo eso va a tener un impacto, bueno, yo creo que lo está teniendo ya en nuestras vidas y obviamente en el sector químico pues también, ¿no? O sea, de hecho es cierto que lo que es el sector químico por la naturaleza de sus propias instalaciones pues ya tenía muchos sensores y procesaba muchos datos, ¿no? Y te permitía ir teniendo distintas alertas. Pero yo creo que ahora estamos en un momento en el que se nos abre una ventana de oportunidad que va a ser desafiante e interesante ver cómo avanza. Y ya para terminar, un poco de publicidad. Y es que todos los años convocamos unos premios, ya veis, vamos por la 15ª edición, a jóvenes investigadores químicos. Y bueno, pues veis aquí los ganadores de este año, las categorías Investiga y Futura, creo que igual os pueden encajar. Futura, el premio al mejor expediente. Y el premio Investiga pues a la mejor publicación, quizás un poquito más lejos, pero bueno, publicación científica de doctor, o incluso el premio Innova, que es el mejor premio de colaboración público-privada. Y bueno, pues abrimos todos los años la convocatoria en abril, así que cuando sea le mandaré a Gemma la información para ver si alguno se anima. Y bueno, hay premio económico, no es solo aparecer en una foto. Y por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por darnos esta visión, bueno, pues a veces sí desde otro punto de vista, sobre todo, pero bueno, esta visión que, bueno, pues que deja ver efectivamente la amplitud, ¿no?, de la química y, bueno, pues de que tenemos por delante muchos retos, pero también al mismo tiempo muchas oportunidades, ¿no? Y quiere decir que, bueno, pues ellos van a tener mucho trabajo por hacer, que es lo importante. Abrimos el turno de preguntas por si alguno de vosotros quiere plantearle alguna cuestión. Bueno, muy bien. Hola. Hola, buenos días. Soy Michael Jordan y mi pregunta es, ¿crees que las medidas que se han adoptado para el 2050 aquí en Baleares son efectivas o crees que se tienen que mejorar o cambiar algo para que sea sostenible las Islas Baleares de por sí? Aquí igual Gemma me tiene que ayudar un poco porque no sé cuáles son las medidas que se han implantado a 2050 aquí en Baleares. Lo digo más que nada porque en verano
es turístico. Sí. Prácticamente vivimos del turismo y es muy diferente tanto en verano como en invierno, con lo cual no es algo que se plantee para que sea sostenible y ya. Es más, depende de la temporada, hay más contaminación o menos, por eso digo. ¿Sería sostenible llegar a ser en Mallorca o en Baleares? ¿El mayor, perdona? ¿O en Baleares? Podemos llegar a ser sostenibles todo el año. Entiendo, ¿no? Que esa es la pregunta. Bueno, supongo que los decisores políticos tendrán esa decisión tomada. Al final, todas estas cosas no son cosas que sucedan de la noche a la mañana. Yo creo que todas estas cosas requieren, ¿no?, de un tiempo y de una transición que te permitan, ¿no?, poco a poco lograr esa sostenibilidad. Y al final entiendo que efectivamente, como dices, Baleares es un sector 100% turístico, 98% que hemos dicho que la química es el 2%. Pero bueno, entiendo que alguien lo habrá pensado y tendrá, si se están poniendo medidas en marcha para tratar de alcanzar esos objetivos, pues supongo que es siempre pensando, ¿no?, en esa sostenibilidad. Hola, buenas. Soy Malena. Muchas gracias por tu tiempo. Mi pregunta era, hay muchos autores que asocian la palabra sostenibilidad o química sostenible con la economía lineal. ¿Cuál es tu punto de vista? Porque muchos autores distinguen sostenibilidad y economía circular como que la sostenibilidad es un greenwashing de la economía lineal y que en realidad lo que se necesita es economía circular. A ver, yo lo que creo es que sostenibilidad es un concepto como más global, ¿no?, que engloba a todos. O sea, yo, si recuerdas, en una de las primeras diapositivas comentaba, ¿no?, esos 3 pilares, y efectivamente hay una parte muy sustancial que vendrá por la economía circular, porque al final, si no eres capaz de ser más respetuoso con el medio ambiente, de aprovechar mejor los recursos, y todo eso está relacionado con la economía circular, pues al final no será sostenible. O sea, para mí es mi interpretación. Yo lo que creo es que sostenibilidad es como el paraguas y luego ya de ahí pues cuelgan pues otras cuestiones como podría ser la economía circular. Pero al final yo creo que no habrá una sin la otra. Gracias. Muchas gracias, Cristina, por la charla que nos has regalado en el día de hoy. Mi pregunta va más en la dirección de los trabajadores que hay en los diferentes sectores, que de un modo u otro están viendo afectados, al menos sus empleos, que poco a poco pues en esos sectores va decayendo, ¿no? Gracias a la automatización de los procesos y demás, ¿no? Y sobre todo también con la irrupción de la inteligencia artificial. No sé si habéis hecho algún tipo de estudio de cómo puede verse afectado el sector químico en ese sentido. No, la verdad es que todavía no, pero sí que es cierto que al final hay procesos dentro del propio sector que por mucho que, para nosotros lo que es la digitalización y la inteligencia artificial es una herramienta en la que apoyarnos. Al final estamos hablando de procesos que son complejos y que requieren, ¿no?, de una supervisión, y lo que sí que preveemos que pueda pasar o que pueda suceder es que haya un trasvase, ¿no?, del tiempo que se dedican a determinadas funciones dentro de lo que es la actividad industrial. Pero en cuanto a términos de pérdida, etcétera, pérdida de empleo, etcétera, eso todavía no lo hemos analizado. Gracias. Hola de nuevo. Con los valores que has presentado, que has dicho, sí que al final has mencionado el valor de cuánta inversión se necesitaría, pero con lo que has dicho que hay actualmente,
¿es real las metas que tenemos? O sea, ¿se va a llegar con los valores que hay ahora? ¿O es que o ni de coña? Perdón. Perdona. Eso luego lo editas, no te preocupes. A ver, la verdad es que son objetivos muy ambiciosos, porque es una gráfica que la verdad es que no he traído aquí, pero por ejemplo, hablando de descarbonización, ¿no? Hay una gráfica que nosotros tenemos, bueno, que es de un informe que es público, en el que se ve cómo la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, como bueno, pues, hasta el año 2000 una cosa, bueno, pues bajaba poquito, luego desde el 2000 empieza ya a bajar significativamente hasta 2030, que es uno de los primeros hitos que se han marcado, pero luego es que en el caso concreto del sector químico, del 2030 a 2050 la bajada es así. Entonces, el reto efectivamente que tenemos por delante es importante, pero yo creo que precisamente todas las distintas tecnologías, que yo solo he mostrado algunas de ellas, en las que se está investigando y en las que se está desarrollando, pues acabarán contribuyendo ahí. Pero claro, y aquí ahora miro a Gemma o a Carmen, que ya saben que todo lo que va relacionado con la investigación no surge de la noche a la mañana y requiere de muchísimo tiempo, y a veces incluso me atrevería a decir que no se llega a buen puerto, o sea, que es que las cosas son así, pero sí, o sea, yo creo que va a ser difícil, que es un reto enorme el que tenemos, pero bueno, yo creo que con colaboraciones estratégicas y reflexionando bien antes de hacer las cosas, porque una cosa que sí que creo que es importante y no lo he mencionado durante mi intervención, pero sí que creo que es importante el que todo el mundo tenga claro que no va a haber, o sea, ahora, antes hablaba del hidrógeno, ¿no? Tú enciendes la tele, todo es hidrógeno. El hidrógeno parece que nos va a salvar de todo. Nos va a salvar de una parte, pero hay muchas otras tecnologías que están, pues que están ahí, que se están desarrollando, que tienen un futuro muy prometedor y que al final hay que apostar un poco por todas, por esa neutralidad tecnológica para entre todos ser capaces de llegar a esos objetivos que tenemos marcados. O sea, ¿considerarías que el ritmo actual de los cambios es suficiente o crees que hay que acelerar? Que ir acelerando? Hay que acelerar, pero hay que acelerar con cautela y no en plan kamikaze, sino un poco pensando antes las decisiones que se toman. Vale, gracias. Hola, buenas, soy Alex. Has hablado en el término de Europa sobre todos estos cambios, pero a mí también me interesa el término del planeta en sí, otros países, como puede ser Estados Unidos, también China, o también unos países subdesarrollados, también como India, o también algunos países de África, que a nivel mundial, si nosotros como continente Europa innovamos y damos opciones, ¿los demás países podrán cogerlo? Esa es la pregunta de si también todos estos, digamos que opciones pueden ser también accesibles para todos los países y así a nivel mundial pues cambiar todo, no solo el continente Europa. Otros países, algunos de los que has mencionado, están también desarrollando soluciones muy innovadoras, incluso más que cualquiera de las que se pueda estar desarrollando aquí en Europa, pero quizás yo, un poco pensando en tu pregunta y en tu reflexión, también es importante, claro, yo aquí no he querido hablar mucho de legislación, os he hablado del Pacto Verde Europeo y de todo lo que conlleva detrás, pero también es una cuestión que hay que tener en cuenta. Al final, ese Pacto Verde Europeo y esos objetivos que mencionaba ahora antes María que tenemos que cumplir, van acompañados de una serie de legislaciones bastante restrictivas que en otros países del mundo no hay. Con lo cual, yo creo que aquí de lo que se trata es de encontrar el equilibrio entre ese desarrollo tecnológico y la legislación que lo acompaña
o no solo al desarrollo tecnológico, sino a la producción en sí misma, ¿no? Que si hay en otros países, o sea, si en Europa estamos totalmente concienciados y tenemos unos objetivos, por ejemplo, de reducción de plástico de origen fósil, si en otros países del mundo no lo tienen, pues al final sí seremos muy sostenibles, pero perderemos competitividad, con lo cual es un poco, hay que tratar de encontrar ese equilibrio. Y era eso en el término de cuando se trata de esto, que lo he pensado de nosotros hacemos leyes que restrinjan a las empresas, pero también hay otras empresas, como por ejemplo Shein, que empiezan a hacer muchos productos y prácticamente no sé si los reutilizan y todo eso. Con ese término, ¿hay algún organismo a nivel mundial que también vele por este tema de sostenibilidad o está un poco...? Sí, bueno, eso es un poco lo que te mencionaba, pero sí que es cierto que hay mecanismos, que Europa tiene mecanismos para... al final, nosotros como europeos no podemos controlar ni podemos imponer lo que tienen que hacer los chinos o de cualquier otra nacionalidad, pero sí que podemos protegernos y poner medidas de cómo esos productos tienen que entrar a Europa. O sea, al final, por ejemplo, hablando de legislación, y no la he mencionado, pero relacionado con la estrategia de productos químicos para la sostenibilidad, hay una legislación que afecta a todos los productos químicos, que es el REACH, y que bueno, pues que esta normativa pues te restringe o te condiciona un poco cómo puedes poner tú en el mercado los distintos productos químicos. Entonces, cualquier país de cualquier marca puede producir como quiera, pero cuando entre a Europa tiene que cumplir con esos estándares mínimos que la Unión Europea exige. Más allá de eso, nosotros no podemos controlar lo que determinadas marcas utilicen o cómo pongan o qué hagan al final de la vida útil de los productos. Vale, muchas gracias. Hola, buenos días. Yo quería preguntarte, es que según tengo entendido, la Comisión Europea cataloga la energía nuclear como energía verde. ¿Crees que una sociedad, en un futuro, una sociedad sostenible y circular debe basarse en esta energía nuclear? Las preguntas difíciles no me las habías dicho. No te preocupes. Sí, ahí ese es un tema que la verdad es que ha sido controvertido y delicado. Pero al final es que es muy político y cada país va por sus intereses. Y como decía hace unos instantes, yo creo que al final siempre que se respeten las normas de seguridad, yo creo que al final no hay una única cosa que vaya a tener la solución para todo, con lo cual hay que diversificar y apostar por todo lo que tengamos a nuestro alcance, siempre que sea seguro. Perfecto, siento no decir nada más. ¿Alguna pregunta más? Tranquila, ahora bajo yo. Tranquila. A ver, más que una pregunta son dos. Venga. La primera, ¿creen que algunas de estas innovaciones podrían producir más problemas o inducir a otros problemas de esto? Por ejemplo, que alguna de estas innovaciones nos haga consumir otro material o empiece a consumir otro material que también afecte negativamente al medio. Porque claro, aquí hay mucha energía y estoy a favor de todo lo que es la energía renovable y todo, pero también hay que ver lo que se consume. Sí. O sea, a lo mejor para obtener un molino de viento se necesita un material que perjudica más al medio. A ver, yo creo que ya vamos teniendo todos, o en los distintos sectores industriales, al final, como os decía,
la química está, como os decía, en el 98% de las actividades productivas, con lo cual también es cierto que tiene mucha legislación asociada, pero yo creo que cada vez se es más consciente precisamente, ¿no?, de cuando se va a fabricar un nuevo producto. Y por poner el ejemplo que tú estabas mencionando, ¿no?, el de los aerogeneradores, pues por ejemplo cuando se empezaron a fabricar se empezaron a construir molinos como si no hubiera un mañana, y ahora que están la primera generación llegando al final de su vida útil, alguien ha dicho, ¿y esto ahora cómo se recicla? O sea, que podría ir, no es exactamente lo mismo que tú has preguntado, pero en el fondo sí, está muy relacionado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues de ahí han surgido, bueno, pues están surgiendo distintas técnicas para tratar esos materiales composites, que para ver cómo se pueden reciclar, y evidentemente, pues las siguientes generaciones que han ido surgiendo, pues ya se van teniendo en cuenta todas estas consideraciones que te decía antes del diseño, y por supuesto, si eso va a generar un mayor daño al medio ambiente, eso se descarta. O sea, antes de llegar a una fase de poder llegar al mercado, eso se descarta. Y la segunda pregunta, esta es más social. ¿Crees, como persona, crees que algún día todo el mundo dejará de usar estos recursos fósiles? ¿Crees que habrá o en algún momento en nuestro futuro que no haya ninguna compañía europea o mundial que se replantee usar lo más fácil o lo más barato para obtener un máximo beneficio? Y que todos querrán usar lo más sostenible posible. ¿O siempre habrá alguien, una empresa, aunque sea por atrás, aunque tengan... No, por atrás. No, pero que se opongan y usen y sigan usando, sigan explotando, o que si ahora empezásemos a usar todo el rato sostenibles, se regenerasen otra vez, y al cabo de unos años, cuando se hubiese regenerado otra vez el petróleo o el carbono, se vuelva a explotar? A ver, yo creo que por un lado, porque bueno, pues por el tipo de trabajo que tengo, sí que sé, ¿no?, que el compromiso de las empresas del sector es firme con todo esto, pero además es que yo creo que también viene, o sea, somos nosotros como consumidores los que forzamos los cambios en estas empresas, y a lo mejor no directamente en una empresa química, pero sí en la empresa que proporciona la materia prima al fabricante de, yo que sé, que de jabones o la misma Coca-Cola o las botellas de Coca-Cola. Pues si Coca-Cola, que es mi cliente, me dice, por decir un nombre, pero por favor, si una empresa de bebidas me pide a mí que es que yo quiero que mis botellas ya no sean de este material, sino que sean de este otro, pues yo tengo dos opciones: o decir, bueno, es tu problema, yo sigo a lo mío, o puedo querer mantener a ese cliente y tratar de amoldarme a lo que me está pidiendo. Con lo cual yo creo que al final es una situación, es un poco ten con ten, y al final yo creo que ahí nosotros como consumidores, y ahora hablo como ciudadana, yo creo que tenemos mucho que decir. Y vamos, yo creo que de hecho, igual tú eres muy joven, pero ya se ve que muchas veces vas al súper o vas a comprarte ropa y ya tienes un montón de líneas que son de algodón orgánico, por salirme de la química, pues ya tienes algodón orgánico, tienes un montón de opciones que hace años serían impensables. Incluso también nuevos modelos de negocio. O sea, también, pues antes tú te comprabas unos vaqueros, por ejemplo, y te duraban lo que te duraban, y ya hay incluso tiendas y marcas que están apostando por alquilártelos, y luego cuando tú ya te canses de ellos, porque bueno, pues al final pues te cansas, ¿no?, los puedas devolver para que ellos los reciclen y tal. Pues son distintas formas de hacer, y yo creo que al final, vamos, yo creo que vamos a ver de aquí a unos años cosas que ni nos imaginamos, pero sí, yo creo que como consumidores tenemos mucho más poder del que creemos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues yo creo que lo que ha quedado claro es que tenemos grandes retos por delante, grandes oportunidades y sobre todo mucho por hacer. O sea que, bueno, pues el futuro es vuestro, y por el momento muchas gracias, Cristina, y gracias a todos vosotros por asistir.